De tiempo en tiempo emergen en la UPR ciertos sucesos que tienen la virtud de dialectizar la anodina rutina de su neblinosa cotidianidad. Aparecen unos, casi siempre burócratas de mayor jerarquía, profesores con aspiración de burócratas o simplemente reaccionarios, aquellos que meramente se erizan como función de su software ideológico, que con santa ira, invocando leyes, reglamentos, disposiciones y hasta la fuerza bruta, hacen propuestas exaltadas para escarmentar a los otros, generalmente estudiantes altaneros, indisciplinados y arrogantes. Esto ciertamente minoría, desde una aritmética mercantil, aspiran a ser multitud y lúdicamente proclaman con la añeja, gloriosa irresponsabilidad de estudiante su propósito de desfacer entuertos. La última vez ha sido el suceso del teatro, y de nuevo, tanatos y héroes redivivos enfocados por la multimedia entrenada en la pornografía del escándalo. Fascistas, le dicen a los estudiantes, que ponen sus lomos de rojo alfombra para que les pisen los anhelantes de gala. Fascistas, les peta un comediante que se afana en que lo tomen en serio. Fascistas, pontifica una historiadora como demostración de que la historia no enseña nada, solo que no perdona a los que se olvidan de ella. Fascistas, dice otro, pero a condición de que a la rectora le cambien de nombre y sea Lady Chamberlain. En fin, la sindéresis entre los profesores parece ser extremadamente escasa. Abundaron más bien las alusiones a la muerte, casi parecían invocaciones. Mientras tanto, los estudiantes semean de goce. No lo saben, pero lo hacen. Recordemos al Braunstein lacaniano, que deriva etimológicamente gozar del latín gaudere, que tiene una herencia en el verbo joder, que recién en 1984 fue incorporado al diccionario de la Real Academia. Los estudiantes joden porque la contingencia de ser estudiantes se les acaba brutalmente y son clientes y sospechan como ovejas que van al matadero su destino, que su destino es el gran panóptico sociedad. La tradición de estudiante universitario estuvo signada por la imprevisión y por eso el contraste es notable. Recordemos el tango Amores de Estudiante, o la canción de Violeta Parra, Que vivan los estudiantes, o los miles de grafitos que los multitudinarios happenings dejan en los muros del mundo entero, o para citar lo más paradojal, recordemos aquella inscripción de mayo del 68 en París. Seamos realistas, busquemos lo imposible. Este joder de los estudiantes universitarios ya está en los albores de la universidad medieval. Después de las francachelas, cuando alguien preguntaba por los destrozos en algún mesón y las violaciones a las disposiciones del ordenado vivir, los testigos respondían: los universitarios. Entonces los señoritos aristócratas eran tolerados y sus desmanes no eran sino necesaria calistenia en su proceso de transición, o rito de pasaje, a la mayoría caballeresca, a la mayoridad caballeresca. Las revoluciones burguesas, que a la par que construyeron los estados nacionales, alentaron la secularización y convirtieron de un modo franco a la universidad en uno de los aparatos ideológicos de Estado. Desde entonces la universidad se hizo fragua y parapeto ideológico del proyecto capitalista de su Estado burgués, en cuya primera fase de la subsunción formal del trabajo en el capital fue necesario demoler las ideologías del viejo orden y construir las condiciones subjetivas e intersubjetivas que convirtieran las categorías de la producción de mercancías a través de mercancías buscando la ganancia en ideas regulativas de la vida cotidiana. El Estado, que se entiende como instancia que mantiene la cohesión de una formación social y que reproduce las condiciones de la producción de un sistema social
manteniendo la dominación de clase, requería pues de la represión y de la persuasión como operaciones fundamentales. El aparato represivo, gobierno, ejército, policía, tribunales, administración, posee una unidad interna muy rigurosa que rige directamente la relación entre las diversas ramas del aparato. Se instala como instancia definitoria de la relación social llamada poder, que en su situación límite monopoliza la violencia. Esta ubicación del aparato represivo y la naturaleza de la función de la universidad como aparato ideológico son las que dan a esta institución una relativa autonomía. La producción del conocimiento científico en la universidad, así como de las artes y la filosofía, requería de esa autonomía. La universidad apostaba a la universalización desde su particularidad y así se creó un ethos cuya nota principal era que el conocimiento aspiraba a ser sabiduría. Esta institución paradojal era el ámbito en el que se revelaba con naturalidad y de mil maneras el mérito que al capitalismo le corresponde. Haber puesto de relieve el hecho de que la verdadera finalidad de la mayor parte de las sociedades conocidas sea la explotación de la fuerza de trabajo de la mayoría por una minoría, y también el de señalar el escenario en el que tiene lugar históricamente el conflicto resultante de esta situación, la lucha de clases que atraviesa de punta a punta toda la existencia. Este pues es el asiento de lo político y de la ética, de aquello que embarga cuando los universitarios, profesores y estudiantes toman las calles en solidaridad con las causas de la humanidad, por el desarrollo de la libertad, por la vigencia de la justicia, la continuidad de la vida. Como dice Paco Pepe Ramos, lo político es inseparable de lo ético y apunta a la experiencia radical de lo común, al lenguaje, al trabajo y al amor. Profesores y estudiantes estaban compelidos a una relación por esto y para esto. Un gobierno universitario se legitimaba por el buen manejo de la causa universitaria. Nuestra universidad tuvo un relativamente corto periodo como aparato ideológico del ELA y como locus de las exposiciones de solidaridad, de las expresiones de solidaridad con los condenados de la tierra. ¿Cuándo empezó la debacle de la universidad? En términos anecdóticos, la anécdota es un género de la historia, pareciera que cuando se puso a la universidad bajo la férula del Consejo Superior de Educación, como secuela del enfrentamiento de Jaime Benítez y Muñoz Marín. Allí empezó la intromisión del partido del gobierno, que fue facilitado por el autoritarismo de Benítez y su gestión antidemocrática. Donde entonces la UPR paulatinamente, desde entonces la UPR paulatinamente fue perdiendo su condición de aparato ideológico de Estado y convirtiéndose en instrumento del gobierno de turno. La única modificación notable en la forma de control de la universidad es el reemplazo del Consejo Superior de Educación por la Junta de Síndicos, cambio que hace más patético la reducción de la democracia universitaria al odioso simulacro de las vistas públicas y al escenario principalmente catártico que es el Senado académico. Sin democracia no puede haber universidad. Por eso, la consecuencia más nefasta de esta modificación del poder ha sido el deterioro y misericordia de la calidad universitaria de las personas nombradas por los gobiernos para ocupar las posiciones rectoras. Con muy contadas excepciones se ha tratado de gentes que no solo no entendieron lo que es una universidad, sino que actuaron en contra del espíritu universitario. Es posible todavía leer a uno de ellos que en estos días, cual pitoniza en gesto de orgullosa clarividencia, descubre que las verdaderas intenciones de los jóvenes que en afán mimético se hicieron alfombra roja, a la entrada del teatro, son capturar la universidad y luego el Estado para instaurar la dictadura socialista en Puerto Rico. Son estos los gestores de la introducción de la imbecilidad sin rubor en la universidad. Estos son los que arrinconaron lo político con afán de sepultarlo
para erigir la política como ethos universitario. La actividad política no es otra cosa que la operación general de fetichización. Instala, como si fueran procesos normales de regulación, unas realidades dotadas de poderes misteriosos, de modo especial, con la capacidad de definir o de expresar el interés general. Es el caso de la burocracia universitaria. Es el caso de la burocracia universitaria. En el caso de la burocracia universitaria vemos que han terminado pontificando todo acto universitario al grado de verdadera enajenación. La semántica de los comunicados lo revela, como aquella propuesta de mejorar la excelencia o el afán enfermizo de rodearse de la garantía de la ley, la profusión de reglamentos y la diarrea de resoluciones que han convertido en nuestra cotidianidad en un neblinoso panorama donde todos los gatos son patos. Pero hay otra consecuencia perversa. La ausencia de una concepción de universidad como aparato ideológico de Estado, es decir, como el locus de una actividad sui generis desarrollada por gentes cuya particularidad es construida en tiempo largo y con gran esfuerzo social y personal, ha llevado a estos mandamases a ubicar en la práctica a los profesores universitarios en el bolso general de empleados del gobierno. No es esto lo perverso, sino que en el contexto de la política donde los conflictos se dirimen por la fuerza, se impide que formen su sindicato bajo el argumento de que en el supuesto de un acceso democrático a las posiciones de dirección y control del sistema universitario, todos son potencialmente gerentes. Como la real tensión de poder universitario de la política universitaria se da entre la administración proveniente del gobierno o partido político de turno y los sindicatos de los empleados, los profesores han sido anulados tácticamente. La sobrevivencia política, que siempre es el corto plazo, niega así el carácter estratégico del profesorado universitario. La universidad cambia en el largo plazo. Por los últimos, o por lo menos, últimos 40 años de continuado arrinconamiento del profesorado por la política enquistada en la universidad, han llevado a extremos inauditos su existencia. Basta con citar dos situaciones perversas que ahondan su degradación general. Una es el carácter de deambulante con hambre. Paulatinamente le fueron despojando los centros de facultad al grado de no tener hoy un sitio donde comer decentemente. Es decir, sin experimentar la aberración de sentarse en el suelo, comer con las manos sucias o cargar su bolsa y encuevarse como condenado. La otra, quizás más degradante que la anterior, es la perversa obligación, bajo castigo si no cumple, de que los predispuestos a lo político, que es lo ético, los que no pueden expandir sus conocimientos y saber si no es al amparo de la ética, los que teorizan como especialidad sobre ella, tienen que recibir charlas sobre ética de los funcionarios de la política, de esos que Paco Pepe nuevamente dice, han desembocado en la administración ya no de la cosa pública, sino de la descomposición social. Pero, si el capitalismo de hoy es el de la subsunción real del trabajo en el capital, donde cada elemento del desarrollo social está comprendido dentro de la totalidad de la producción de valor, cuando el ser está completamente reducido a las relaciones de valor, no hay más exterioridad posible a esta abstracción, y la distinción entre sentido y significado, entre las palabras y las cosas, entre ontología y lógica, entre sujeto y objeto, no encuentra más un terreno sólido sobre el cual asentarse. Como nos dice Lazarato, los procesos de subsunción real de la sociedad en el capital nos hacen aparecer la sociedad como una enorme envoltura de estos singulares y uniformes. Esto que llamamos lo postmoderno registra impotente la imposibilidad de reconquistar las condiciones de la experiencia. Entonces, pues, la universidad va dejando de ser aparato ideológico de Estado, por lo mismo que el Estado se modifica y la política es el desvarío del instante. Lo que queda es lo político.
como decía Chatelet, por el hecho de estar omnipresente, lo político no tiene lugar propio, siempre está desplazado, como objeto de reprobación, de represión o de contención para quienes se han arrogado el derecho a juzgar con competencias las justas conductas colectivas. Entonces, hay que pensar en otra universidad, realmente autónoma. Confieso que lo digo como goce, en su sentido braunsteiniano-lacaniano, pero siguiendo a Freud. Y por si dudan de mi optimismo, digo con el poeta Francisco Matos Paoli, así de simple es la esperanza, no creer en el hermético ni en la malicia que le daña el día. Gracias.